se lleva la poesía hacia un hermetismo en el que a veces el lector pierde pie. Derrida, este filósofo francés, decía que todo poema corre el riesgo de carecer de sentido y no sería nada sin ese riesgo. Y yo creo que los poemas grandes tienen en cuenta eso, ese riesgo, pero también su reverso, es decir, todo poema corre el riesgo de carecer de sentido y no sería nada sin ese sentido. Y yo creo que en Viñoly, o por lo menos, bueno, luego al pobre Viñoly uno le va poniendo todas las proyecciones que se va encontrando, pero creo que en Viñoly está precisamente el riesgo de que el poema llegue a un punto en el que uno se pierde, pero siempre tiene presente palabras muy concretas, esa idea de las cosas, el estar atravesado por las cosas, ¿no? Y creo que ese afecto incluso que se ve hacia las cosas de la realidad, por muy problemática que sea la redacción del poema, creo que es muy, muy importante, porque otra etiqueta muy prestigiosa en la poesía es cómo se lidia con lo inefable, ¿no? Es decir, y esto produce también una serie de poemas que tratan de acercarse a lo inefable y no sé, yo siempre pensé que la poesía de Viñoly, la poesía de Humberto Saba, la poesía de Eugenio de Andrade, el portugués, se rebelaba contra lo inefable y sabe que el mundo es un caos, es un misterio también, pero hay que contarlo, ¿no? Es decir, a veces he pensado que lo inefable para los poetas, que cuando un poeta habla de lo inefable es como si un médico hablara de lo incurable. Sabemos que hay enfermedades incurables, pero no hay que resignarse a que lo sea. Entonces, en el caso de Viñoly, yo creo que esa relación precisamente entre el misterio de las cosas y lo más que concreto de las cosas del mundo es lo que produce una síntesis que se da en muy pocos poetas. Yo lo he visto en muy pocos poetas, decía Humberto Saba, Eugenio de Andrade, en René Char, por ejemplo, a veces, pero en que no ha generado una tradición suficientemente cultivada o seguida, quizá porque es muy difícil, es decir, hay que ser un grandísimo poeta para estar con un pie en cada mundo y que el poema se sostenga. Por otro lado, el mejor comentario, yo creo, casi de la poesía de Viñoly la hizo el propio Viñoly. Jordi ha hecho algunos muy buenos, pero en ese prólogo que él puso a El Cayat, que habla de sí mismo en tercera persona y habla pues de lo que uno se encuentra en cuanto rasca un poco en Viñoly, ¿no? La influencia de Riva, la influencia de Rilke, pero hay un momento también en el que habla de la mezcla para él de objetividad y precisión, secreto y misterio. Es decir, la objetividad es una palabra casi maldita en la poesía, porque es como el terreno del sujeto por excelencia, ¿no? Es decir, si siempre te piden objetividad, yo soy periodista o trabajo en un periódico, que no sé si es lo mismo, la objetividad es casi un mandamiento, ¿no? Entonces, da la impresión que si justamente donde nadie te va a pedir objetividad, ¿para qué la sacas a colación, ¿no? Y sin embargo, Viñoly, yo creo que en esa mezcla entre objetividad y misterio, o entre precisión y secreto, produce una serie de sensaciones y de emociones muy, muy importantes, ¿no? En ese prólogo, que ya digo, es un prólogo del año 46, o sea que yo tenía 32 años, habla de su poesía anterior y de la poesía que está escribiendo, y dice que hay un momento en que renuncia, dice, al fulgor de los arabescos de la imaginación y busca una poesía con formas más neutras, y hay un sintagma que para mí es clave, que dice gastadas incluso. Y esto me recordó a un poema de Saba, el poeta que citaba antes, que yo creo que es uno de los grandes poetas europeos, también uno de los grandes desconocidos, que tiene un poema que viene a decir, mejor dicho, por supuesto, algo así como: amé las palabras gastadas, trilladas, dice el triste parole, amé las palabras trilladas y la que unen la rima más antigua, flor y amor. Y yo creo que ese es un poco el reto también, ¿no? Es decir, el reto de Saba, el reto de Viñoly, y ellos están a la altura de ese reto, que es hacer otra vez que una rima tan gastada como flor y amor, o dos palabras tan gastadas como flor y como amor, vuelvan a tener fuerza, ¿no? Y
el poema, por ejemplo, en el que en esta estupenda antología preparada por Jordi Llavina y traducida por Carlos Vitale, funciona un poco como centro en torno al que gira el mundo de Viñoly. Yo creo que es un poco esa unión, y lo voy a leer en castellano para no hacer demasiados destrozos, aunque supongo que alguien debería leer algún poema en catalán. Es precisamente de este libro, y dice: emprendimos un largo, difícil, peligroso camino. Llamábamos las cosas, fueran nieve o fango, rocío o constelación, y las hacíamos nuestras gracias al amor que nos había enseñado cómo apropiarlos. En catalán incluso es más bonito, porque creo que el apropiárnoslas al lado del anustrar. En catalán dice: vàrem emprendre un llarg, difícil, perillós camí i estimàvem les coses, fossin neu o fang, rosada o constel·lació, i les fèiem nostres per causa de l'amor que ens havia ensenyat com anustrar-les. A mí esa me parece una idea fabulosa, o sea, la idea del amor como captura de la realidad, ¿no? Es lo que decías tú, ¿no? A veces la realidad es más... Sí, Javier ha dicho cosas muy interesantes que me gustaría aprovechar antes de ceder la palabra a Jordi. Él es de Cáceres, como creo que Álvaro Valverde también es de Cáceres, ¿no? Y Álvaro tiene dos libros, ayer también lo dijimos, que son dos libros que son traducción. Es el mejor homenaje que se puede rendir a un poeta cuando uno publica un libro cuyo título es traducción de otro título o de algún poema de otro poeta, ¿no? Ensayando círculos, que es un título de Álvaro Valverde, responde a un poema de Joan Vinyoli que habla de eso, de assajar cercles. Y Las aguas detenidas es la traducción literal, y por lo tanto un homenaje también portentoso, a mi entender, de Las aigües aturadas, ¿no? O sea que en Extremadura tenemos un núcleo de viñoleano realmente muy potente. Me ha gustado muchísimo, Javier, que vincularas, porque ayer Joan, sabes que Joan tiene el filón, digamos, muy lusista, ¿no? Y lo vinculó con Eugenio de Andrade, que a mí también es un poeta que me encanta. Pero Saba, que a mí es el poeta italiano que más me interesa del siglo XX, mucho más que el resto de los Ermetici, para mí Saba y Viñoly, efectivamente hay muchas concomitancias entre los dos, ¿no? Además, ambos hablaron de las cabras, que muy pocos poetas han hablado de las cabras, ¿no? Y Saba, claro, su obra completa se titula Canzoniere, y hay algo también de ese volcar la vida, pero una vida objetivada, tanto en el caso de Saba como en el caso de Joan Vinyoli, pero estoy completamente de acuerdo en esa percepción, ¿no? Me ha gustado también que hablaras de esta idea, a mí no se me había ocurrido nunca. El libro Realitats es un libro del año 1963. En ese momento Castellet y Molas hicieron una antología muy programática en catalán que respondía a parámetros de lo que comúnmente se ha venido a llamar la poesía social o la poesía política. Es lo que se hacía entonces, por supuesto, ¿no? Pero claro, Joan Vinyoli no encajaba en ese patrón, porque Joan Vinyoli empezó haciendo una poesía de cariz más religioso o metafísico, y claro, ¿cómo ibas a encajar a un autor metafísico en esos poemas que tenían que hablar de bajar a la calle y de empuñar la palabra y de blandir un arma cargada de futuro, ¿no? Ahí no iba bien, ¿no? Pero aún así, a Joan Vinyoli yo creo que le quedó un poco el resquemor de no haber salido mejor representado en esa antología. Y tanta gente le decía: hombre, tienes que hablar de cosas que sean más comunes, ¿no? Que la gente pueda compartir, que hizo un libro que se titulaba Realitats, que es un libro que efectivamente en algunos aspectos se llenó de cosas más, digamos, identificables o de cosas más familiares. Recuerdo un poema que está en esta antología titulado El mecánico y su familia, pero en ese libro también está lo metafísico y lo que unos poemas que se preguntan hacia dónde vamos y demás, ¿no? Y siempre conviven esas dos líneas en Joan Vinyoli, la línea más realista, más de tocar con los pies en el suelo, y la línea más metafísica, vamos a llamarle así, ¿no? Y finalmente, ya no sé, tenía otra cosa.
apuntada, pero como diría a Rajoy, no me entiendo la letra. Por lo tanto, vuelvo a citar a Rajoy, fin de la cita. Y paso la palabra a Jordi Vilallonga. Buenas tardes. Me uno a los agradecimientos tan merecidos. Y muchas gracias por estar ustedes aquí, porque si no, esto no tendría ningún significado, ¿no? Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho mi compañero. Además, también dicho, yo creo que por mucho menos de lo que tú dices dan títulos de filología hoy. Es decir, que ha sido una cosa... Yo creo que en cada una de tus palabras estaba bastante de acuerdo. Yo no sé si lo de Saba, si luego podemos vernos y hablar un poco de lo de Saba, porque yo creo que hay otra... Es verdad que Viñoli tenía que leer poesía italiana, ¿no? Pero yo creo que hay un caso importante en el otro extremo de Saba, que sería el de Pavese, en el que también me gustaría hablar, y que, fijaros que, y no es casual, y también quiero hacer, lo que sí es una casualidad es que yo la primera vez que oigo hablar de Joan Viñoli es en la Universidad de Barcelona, cuando yo estoy haciendo la carrera, a un profesor, a un maestro, ¿no? A un maestro que es de Cáceres, ¿no? Y que se llamaba Valverde, no Álvaro, sino don José María, ¿no? Don José María Valverde, que es el primero que me empezó a hablar de Ferrater, por ejemplo, ¿no? Es decir, porque tenían una relación estrecha. Y entonces en este momento Viñoli para mí era, digamos, una mosca, ¿no? Una mosca que volaba, Viñoli. Yo recuerdo que cuando leía a Juan Luis Panero, ¿no? Por primera vez, Juan Luis Panero es quizá el único, ¿no? que de los poetas que escriben en castellano que citaba, ¿no? Que tenía citas de Viñoli y, curiosamente, también de Pavese. Es decir, que no sé si es en Galería de Fantasmas, ahora igual sí, no es el recuerdo. primer poema de Galería de Fantasmas en el que Panero rinde homenaje, creo que es a 6 poetas. El primero es Eliot, ese educado espantapájaros, que le tuvo en el regazo, porque su padre era, creo, el delegado del Instituto Cervantes en Londres, en los años 40, o sea, a finales de los años 40, Panero era del 42, por lo tanto estaba hablando del 47, 48. Ese educado espantapájaros, dice, de Eliot, que por cierto es el acuñador de esa teoría del correlato objetivo. Tú decías lo de me he vuelto, Viñoli constantemente dice eso, ¿no? En sus poemas, me he vuelto una bola de billar, me he vuelto un insecto clavado, perdona, vuelvo a ti, ¿eh? No. Soy un insecto clavado en una aguja y un entomólogo desde fuera me está observando, se convierte en infinidad de cosas, ¿no? Y eso es muy efectivo a nivel poético, porque uno tiene la sensación de que Viñoli o el yo lírico es 1000 cosas, pero al fin y a la postre lo que quiere es decir algo, que se siente solo y que se siente un poco abandonado. Pues bien, en ese poema proemial del libro Galería de Fantasmas, aparecen 6, creo que son 6 poetas. Uno es Eliot, otro es Vicente Aleixandre, lo de Belintonia, el piso de Belintonia y demás. Creo que sale Octavio Paz, en fin, José Gaitán, no sé si Sabines, y el último fue Viñoli, porque Juan Luis Panero, cuando se instaló en el Ampurdán, tuvo una revelación. A principios de los 80, eso lo cuenta muy bien un librero de Gerona, Guillem Tarribas, a principios de los 80 descubrió a Viñoli y quedó fascinado. Alguien que había tenido trato con Paz, con Cernuda, creo, con Eliot, ¿no? Fue su última gran revelación. Y efectivamente ayer hicimos también hincapié en todo esto. Panero ha sido uno de los grandes divulgadores de la poesía de Joan Viñoli al resto del Estado, ¿no? Y uno de los títulos de Juan Luis Panero se titula Juegos para aplazar la muerte, que a su vez es la traducción dels Jocs per ajornar la mort de Joan Viñoli. Perdona. Es innecesario que sí. Muy bien. Yo seguiría escuchando a ti. Bueno, pues yo, mi experiencia conociendo Viñoli, yo creo que ya entonces en la universidad
Entonces estaba en plena normalización, ¿no?, del catalán. Entonces recuerdo que existía una muñequita que salía, ¿no?, que se llama Norma, la normalización del catalán, y entonces también en poesía pues había los poetas, digamos, normalizados, también había los normalizadores, ¿verdad? Y había poetas pues que se escapaban por rebeldía estética, ética, o porque eran considerados ya personajes pues marginados, ¿no?, o marginalizados, ¿no? En ese sentido tendríamos que hablar de ciertas antologías, incluso de Molas o de Castellet, ¿no? Es decir, que nunca antologaron, ¿no?, a Viñoly, ¿no? Entonces, ese tipo de personajes, como ustedes pueden entender, en una universidad, digamos, rebelde, muy revolucionada, ¿no?, entonces eran los que más nos gustaban, ¿no? En aquel momento apareció como una asociación de estudiantes que recuerdo que se llamaba AEIOU, que era la Asamblea de Estudiants Independentistas Organización Universitaria, no sé, supongo que se ha entendido, Asamblea de Estudiantes Independentistas Organización Universitaria. Y pues en ese momento, que además teníamos tomada la facultad, etcétera, etcétera, pues se buscó la manera de traer a los clásicos, a los grandes maestros, ¿no? Además, se daba el caso que ese mismo año o el siguiente, no me acuerdo, pues se le otorgaba el doctorado honoris causa a Salvador Espriu por la Universidad de Barcelona, y entonces, lo cual no gustó a todos los poetas, ¿no? Hubo entre Foix, Brossa, habían sus problemas, pero lograron traer cada semana a uno de esos poetas, ¿no? Y uno de esos poetas pues fue Joan Viñoly. Yo recuerdo que en ese acto estábamos pues en el suelo, de pie, como si cupiera en la antigua aula magna de la Universidad de Barcelona, y entonces, bueno, oír Viñoly, ¿no?, una lectura, como decía Rosa, ¿no?, de un señor que, digamos, no parecía realmente poeta, ¿no?, y con una tensión, ¿no?, con una dicción clarísima y con una rabia incluso, ¿no?, y una ternura a la vez, ¿no?, dependiendo de los extremos por donde navegaba su poesía, que nos dejó a todos pues arrebatados, porque yo creo que lo conocía muy poca gente, ¿no?, a Joan Viñoly. Y existía este libro, claro, ¿no? Porque este es un libro del 77, a lo mejor yo estoy hablando del 81, 82 aproximadamente, es decir, cerca del golpe de Estado, un poco antes del golpe de Estado de Tejero. Entonces yo empecé a hacer ya, pues, bueno, a escribir y a redactar una tesis doctoral que iba sobre el grupo de los poetas del 50, pero que finalmente fue girando y derivó hacia la figura de José Agustín Goytisolo, porque me interesaba, porque era un poeta que tocaba todos los géneros tradicionales, ¿no?, de la poesía española, y entonces, bueno, cuando le conocí pues todavía más, ¿no? Era un poeta que yo admiraba y sigo admirando, ¿no? Y además era un traductor del cual yo había leído cosas en italiano, porque la antología de poetas catalanes era inencontrable ya en aquellos entonces, y hasta que un día me la dio, pues pasaron bastante tiempo, ¿no? Digo la de Sex Barral, no la que luego apareció en Lumen. Entonces, pues ya hablando con él, pues él empezó, para ir más rápido, él escribió este libro que se llamaba Joan Viñoly, 40 poemas, ¿no? Entonces, además, paralelamente, él estaba trabajando, ¿no?, con alguien de Libras del Maya, etcétera, en una nueva colección que hubiera sido brillante, que se llama Marca Hispánica, ¿no?, y que su función era pues publicar un libro de un gran poeta catalán traducido al castellano para que funcionara por todas las universidades, ¿no? Y finalmente es un proyecto que terminó. Entonces, la primera vez que leí a Viñoly fue, pues claro, es decir, leerlo fue en este libro. Y recuerdo, también por lo que decía Rosa ahora, ¿no?, porque recuerdo la impresión que la primera vez que empecé a leer ese libro, recordando qué es lo que había sentido cuando le había escuchado a él decir los poemas, se empezó a multiplicar por 7, por 10, por 12, ¿no? Porque muchas veces hay algunos poemas, ¿no?, hay algunos poemas de Viñoly que aquel día leyó que, digamos, eran más figurativos, más entanados, dirían, ¿no? Y entonces, claro, cuando estaba leyendo esos poemas me di cuenta que, claro, uno cuando oye un poema va directamente a la comprensión, y entonces se salta, digamos, los poemas, ¿no?, que están entre un verso y otro, que es donde están los versos potentes, ¿no? Entonces vas directamente a entenderlo y te vas perdiendo, ¿no?, toda la fuerza, ¿no?, del mismo poema. Y en el caso de Viñoly esto
es casi perdérselo todo, ¿no? Entonces, cuando empecé a leer esto, me empecé a dar cuenta que poeta. Y un día José Agustín, al que veía 3 veces, 4 veces cada semana, porque trabajábamos mucho y porque también nos divertíamos mucho, ¿no? Y entonces me dijo, esta tarde voy a ver a Joan Vinyoli. Y me dijo, ¿quieres venir? Y claro, yo, yo no sé, espero que no sea una grosería, pero yo estaba cagado de respeto, ¿no? Porque es que claro, ir a ver a Joan Vinyoli era para mí una cosa como terriblemente importante. Y fuimos a verlo a un bar que recordaré toda la vida, un bar que estaba en la Diagonal, Montaner, pero no era el Velódromo. Era un bar chiquitito que había en la misma Diagonal, y cuando yo entré estaba en la barra, estaba bebiendo, entramos, etcétera. Y aquel día, pues yo, claro, no hice nada. Había publicado un librito que se llamaba El perfil de los pacíficos, no, Perímetro de un día, que era mi segundo libro, y entonces yo simplemente lo puso en la barra, ya lo tenía dedicado y tal, hice que José Agustín se lo pasara, ¿no? Él se lo pasó y entonces por lo bajín y se lo dejó allí y tal, y dices, hablaron ellos, yo simplemente me tomé una cerveza o no sé qué me tomé, porque estaba alucinado, y entonces ya pues me fui, les dejé hablando. Y al cabo de un par de semanas, y él me dio este libro. Él me dio este libro porque tenía varios, tenía como 10. Tenía como unos 10 libros. Que por cierto, cuando abro este libro y cuando leo el primer poema, me doy cuenta que este es un hombre, que es un poeta universal, porque es que el primer poema es como una divisa. No lo recuerdo bien, pero es aquel del he naufragat a una mar profunda y he desatado las playas, ¿cómo es? Sí, ¿no? Es Es que parece una divisa, mire, si lo lee... Sí. He naufragado en una mar profunda, no me habléis de playas, tú, amiga, mereces un canto sin desfallecimiento. Es decir, he naufragado en la mar profunda, no me interesan las playas, ¿no? Digo, este es un poeta que va mucho más allá, ¿no?, de lo que yo estaba, digamos, acostumbrado a leer, porque tampoco había leído todavía. Bueno, o estaba más acostumbrado a leer poesía, pues eso, ¿no?, fuera de España, o poesía clásica, y yo enseguida vi que este era un poeta muy importante, ¿no? Entonces, bueno, al cabo de un tiempo, pues volvimos con José Agustín, y es la segunda y última vez que vi a Vinyoli, porque yo creo que esto debió ser el 86, o sea, poco antes de morir. ¿Es que murió el 87? No, murió en el 84. Pues sería mucho antes. Claro, debía ser el 82. Sí. Claro, debía ser claro, lo que os digo del golpe de Estado, es que yo también, claro, estaba en la facultad, ¿cómo podía ser, no? Y le vi un poquito antes, ¿no? Y entonces ya, pues, recuerdo que cuando entré, pues, yo no podía imaginar que hubiera leído nada mío, ¿no? Pero entonces me abroncó. Sí, me dijo, usted tiene que escribir en catalán, me dijo. Usted tiene que escribir en catalán y tal. Y entonces José Agustín le dijo, deja al chico. Y él le dijo, no, déjalo tú. Y entonces no me di cuenta de lo que quiso decir. Entonces, ¿no? Pero supongo que con el tiempo, no sé si me dijo que es que estaba demasiado amarrado a la poesía, digamos, del 50 o la realista, o eso quiso entender luego, ¿no? Pero recuerdo que dije, no, déjalo tú. Es lo que me dijo, es todo lo que me dijo Vinyoli toda mi vida, ¿no? Entonces, claro, yo había oído hablar de Vinyoli, son los poetas catalanes que escribían en castellano, pues a Barral le oí una vez, claro, porque Barral también era director literario, ¿no?, de Labor, y bueno, luego la fusión, ¿no?, con Seix Barral, etcétera, ellos hablaban mucho. Yo creo que, además, pero sí que creo que entre Barral y Vinyoli hay muchas cosas comunes, ¿eh? Por ejemplo, el mar, ¿no?, el mar como símbolo, ¿eh? Y no solamente como el mismo mar, por ejemplo, uno en Bagur, otro en Calafell, ¿no? Y por ejemplo, supongo que esa poesía que habla con esta rotundidad del paso del tiempo, ¿no?, de la desaparición de una época, ¿no? Es decir, esto que en Barral y en Vinyoli, yo tengo que reconocer que Barral es uno de mis poetas preferidos también, ¿no? Y en Barral y en Vinyoli se nota mucho. Es decir, ese sentido, algo que iría mucho más allá, es como una especie de sentido moral del éxtasis y de la derrota a la vez, ¿no? Es decir, tiene el mismo sentido moral una cosa y la otra, y son tratados de la misma manera, ¿no? Porque la vida, claro, es así, ¿no?
Pero bueno, con José Agustín evidentemente pues yo creo que tienen pocas concomitancias, digamos, ¿no?, en la poesía, pero eran sí muy amigos. Y aunque con Jaime Gil de Viema me parece, ¿no?, que no tenían mucha relación, sí, sin embargo, sí lo tenía a nivel poético. El otro día estaba leyendo esto del suplemento cultural de La Vanguardia y cuando leo, ¿no?, que Xavier Folk recuerda, ¿no?, unas palabras de Viñoli. ¿A ustedes no les suenan a José Agustín Goytisolo? Dice Joan Viñoli, dice porque, bueno, eso es un emblema, ¿no?, porque los versos no son, como la gente se piensa, sentimientos, sino experiencias, ¿no?, que es el principio de elaboración de los poemas también en esta generación en Jaime Gil de Viema. Pero es que luego, fijaros, recordad un momento Pandémica y Celeste, ¿eh? Dice, para hacer un solo verso, dice Viñoli, hace falta haber visto muchas ciudades, hombres y cosas. Hay que tener recuerdos de muchas noches de amor. Claro. Gil de Viena dice, hay que haberse acostado con 400 cuerpos en 400 noches. Hacían el amor, o sea que estaban, digamos, en la misma sintonía, ¿no? Yo creo, no sé, no lo he estudiado, pero intuyo que el núcleo, porque los poetas que escribían en catalán y en castellano en Barcelona no tenían mala relación, digamos, pero no tenían una relación intensa, exceptuando algunos casos. Y quizás el eje, ¿no?, vertebrador de todo era Gabriel Ferrater o los hermanos Ferrater, ¿no? Pero Gabriel Ferrater, que era íntimo de Barral, por ejemplo, ¿no?, y de Jaime Gil de Viema, etcétera, yo no lo sé, pero este debía ser, seguramente Viñoli se añade a través de Ferrater, ¿no?, a esta devoción, ¿no?, que tenía Barral, por ejemplo, bueno, Barral, mutuamente, ¿no?, entre ellos y Jaime Gil, no lo sé, es una pura intuición, pero debía ser lo que en catalán llamamos al pal de paller, ¿no?, el Gabriel Ferrater, es decir, el eje alrededor del cual, ¿no?, se va fabricando todo. Bueno, desde luego me deslumbraron las imágenes de Viñoli, ¿no?, esa poesía erótica, ¿no?, tomada siempre desde cualquier punto de vista, ¿no?, o por ejemplo esa intensa carga emocional, ¿no? Pero quiero intensificar en este punto, ¿no? Para mí lo muy importante, y que lo era en todos los poetas catalanes del momento, era esa, si no tono moral, esa responsabilidad moral, ¿no?, que tenía, ¿no? O sea, el hecho, por ejemplo, que Viñoli quería ser un gran poeta, lo sabemos, lo dice todo el mundo y lo dice él mismo, es decir, él es exigente, ¿no?, es exigente y quiere llegar a eso. Entonces yo, si me permiten, y si me permiten mis compañeros y mi compañera, les leo 3 o 4 poemas solo, en traducción de 2 de José Agustín Goytisolo, que yo creo que son los primeros poemas que me robaron el corazón, vamos, o más que el corazón, las tripas me robaron, ¿no? Uno es La mesura d'un home. ¿Leo alguno en catalán? Uno? Leo primero en catalán. Ben sospesat, els dies de joventuts valen molt per no donar-los un alt preu. Si foren rics de foc i d'acció disponibles a tot, una nit estelada no la desdenyis. No val menys que els erms transitats per l'amor. Si fores fracàs, anhel i solitud i reserva de la guspira que encén boscos i no sols projecta bar de guanys d'hipòcrita domini, sobretot, si fores pur en el pur, diré que vas donar la mesura d'un home. Se llama La medida de un hombre. Bien pensado, los días de juventud valen bastante para no darles un alto precio. Si fueron ricos en acción y fuego y disponibles para todo, una noche estrellada no la desdeñes, no vale menos que los yermos pisados por la muerte. Si fuiste fracaso, anhelo y soledad y reserva de la chispa que enciende bosques y no solo proyecto avaro de ganancias, de hipócrita dominio, si sobre todo fuiste puro en lo puro, diré de ti que diste la medida de un hombre. Ahí tenéis el tono moral, ¿no?, del que se estaba hablando. O, por ejemplo, este poema que se llama Antes que nazca el alba, que les leo en castellano. Es bueno, también traducción de José Agustín, es bueno tener lágrimas a punto contenidas por si de pronto muere alguien que amas, o lees un verso, o piensas en el juego